¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en vivo desde el estudio C de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Esta noche y durante los próximos 60 minutos estaremos hablando de la Liga de Expansión, el arranque de la Apertura 2025 y por supuesto la participación del equipo representativo del estado Venados FC Yucatán. Para tal efecto nos va a estar acompañando Miguel Fernández Aldana, quien es el director administrativo de esta organización. Saludo a mis compañeros con quienes voy a tener el gusto de conducir este programa. Primeramente, Marco Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Bien, como lo comentas, será un programa entretenido donde se tocarán varios temas, ¿no? El hecho del inicio del torneo de Liga de Expansión, el tema de los derechos de televisión, si hay algún avance con ese tema donde un equipo ya tiene televisora para este torneo que se avecina. Y también el gusto de saludar después de algunas semanas, pero ya está reincorporado, ídolo de los Venados originales de 1988-1989. Vino de la organización del América, tomó agua de pozo y bueno, es parte del equipo de comentaristas de Sistema Teleyucatán. Martín Matienzo, te saludo, buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Igual me da un gustazo ver a Miguel, que va a ser el que nos dé un poquito más el contexto de todo lo que está pasando en la Liga de Expansión. Y bueno, a los compañeros, a los que nos ven en casa, bienvenidos. Antonio Lizama, el gusto nuevamente de coincidir, bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches allá en casita. Y sí, como siempre, un gusto saludar al buen Martín, que ya nos acompaña y ya está de nuevo con nosotros. Americanista de Hueso Colorado, ya lo decía, salió de del Club América. Pero bueno, te perdona, no importa, amigo. Todos tenemos defectos. Y bueno, Miguel, con gusto saludarte también. Y como decíamos, no, ya habían comentado tanto tú como Marco Moreno para hablar un poquito de lo que se avecina para el torneo con el conjunto de los Astados. Y antes de entrar en materia, vamos con este video. Carlos Camp nos ha preparado el arranque el próximo 1 de agosto en calidad de visitante ante el Club Irapuato en el Sergio León Chávez, Venados FC Yucatán, al comenzar el Apertura 2025 de la Liga de Expansión. ¡Corre video! El próximo viernes, 1 de agosto, Venados FC Yucatán arrancará su camino en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión y lo hará en calidad de visitante, enfrentando al Club Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. El primer partido como local lo disputarán el viernes 8 de agosto, recibiendo al Chivas Tapatío en el Estadio Carlos Iturralde Rivero. La temporada regular tendrá 14 jornadas, con una fecha de descanso. El torneo finalizará el domingo 9 de noviembre cuando Venados FC reciba a los Coyotes de Tlaxcala FC. Para esta apertura 2025, la onceava yucateca se ha reforzado en la delantera y media cancha, con las contrataciones de Juan Carlos Calero y Pablo Galván, ambos con experiencias en la Liga de Plata, ya que Calero proviene de los Mineros de Zacatecas y Galván de los Potros del Atlante. Venados FC tendrá al igual forma este año en su plantel a César López, quien viene a jugar con los Bravos de Juárez, Ferney Angulo, jugador colombiano que llega de Boca Juniors de Cali, y Brian Navarrete, con experiencia con los Coyotes de Tlaxcala. Todos ellos ya están bajo las órdenes de DT Rigoberto Esparza, quien repite como entrenador del Club Astado. Pues allá está la información de lo que va a ser este próximo torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Su participación, su debut para el equipo Venados FC Yucatán. Y ahora sí, mi estimado Miguel, bueno, pues el gusto de tenerte una vez más en vivo aquí en el programa En el Juego. Y bueno, pues ya se calientan motores después de algunas dudas, de algunas llamaradas. Me parece que el terreno va a ser seguro y nada más esperando, ¿no? La resolución, entiendo, a finales de año, pues de lo que los 6 equipos han protestado con justa razón del famoso tema del ascenso y descenso en esta división de plata del fútbol mexicano. Bienvenido. Gracias, Mario. Buenas noches. Un placer estar por aquí acompañándolos. Marco, Mario, Matienzo, Tony, buenos amigos para hablar de fútbol. Ya ha sido una pausa muy una dinámica ahí diferente, ¿no? Hemos vivido varias cosas en la Liga de Expansión. Podemos platicar
hoy con tiempo sobre cada una de ellas y no sé con cuál empezamos. Por principio de cuentas, el árbitro viene muy rigorista. Ya me silbó en la final del primer bloque, pero bueno, te saludamos. Ya desarrollamos un poquito lo que va a ser la plática de esta emisión. Vamos a ir a una pausa y comenzamos con el calendario de juegos, los refuerzos y lo que se espera de Venados FC Yucatán en esta apertura 2025 de la Liga de Expansión. Pausa comercial, no te vayas, estás en el juego. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde. Metamorfosis está de regreso en Teleyucatán. El programa especializado en cultura rock vuelve con más fuerza que nunca. Disfruta lo mejor de la escena internacional, nacional y local, entrevistas, especiales y la música que hace vibrar al mundo. Todos los sábados a las 8:30 de la noche por Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Regresamos en vivo al estudio C de Teleyucatán en esta emisión de En el Juego, hablando de Venados FC Yucatán y de la Liga de Expansión. Miguel Fernández, bueno, pues el equipo abrió la chequera, aportó pues movimientos, solicitores del director técnico Rigoberto Esparza, que repite. Platícanos, ¿qué caras vamos a ver y qué es lo que se está reforzando para buscar ser de los equipos protagonistas en este próximo campeonato? Así es, Mario, ¿no? El compromiso sigue siendo dar un buen resultado a la afición, llegar a avanzar a las rondas de finales, como semifinales, finales, y para eso tenemos que seguir con el compromiso en lo deportivo hacia adelante. Han sido buenos torneos regulares, nos posicionan en 3 años como el cuarto equipo con el número de porcentaje, o sea, había una regularidad, pero bueno, eso no basta, ¿no? Necesitamos el resultado, que es la gloria deportiva, alcanzar el título que se lo debemos a la afición de Yucatán. Y entre esos hubo un análisis de los jugadores importantes que están en la liga y fuera de ella, y pudimos ir reforzando y apuntalando el equipo como el cuerpo técnico nos lo pidió. Estamos contentos con el equipo que quedó conformado para este torneo Apertura 2025, y el compromiso tanto en la parte directiva como en la de campo va a ser estar en los primeros lugares y pelear esa parte. Las altas que tenemos son Adolfo Domínguez, el Chino Domínguez, viene de Celaya, es media punta, un joven ya con experiencia en la división y que ha estado con equipos que ha alcanzado el título en la división. Gael Acosta, que ya ha estado en nuestras filas y con él llegamos a una semifinal, estuvimos con el profe Orduña, regresa, estaba en Grecia. Paul Galván del Atlante como medio interior, Juan Calero de Mineros, delantero ya con experiencia en la división y de los más importantes. César López viene de Ciudad Juárez, delantero. Juan García Sancho de Morelia, Brian Navarrete de Tlaxcala y Ferney Angulo, que viene como agente libre de Colombia. Una apuesta importante para el club y un jugador con muchas cualidades. Oye, Miguel, a título personal, comentándote, digo, la mayoría de los que estamos acá vimos tu paso como jugador activo, también con el conjunto Venados. Ahora en tu etapa de directivo, muchos jugadores que se retiran o dejan de jugar o son entrenadores o son directivos, pero un poquito fuera del contexto de lo que es ya la organización de Venados, lo que es la directiva. Tú, en lo personal, ¿qué es más difícil? ¿Estar en el campo como jugador o ahorita la responsabilidad que tienes de casi armar un equipo? No, pues se vive totalmente diferente, pero creo que, bueno, en lo personal,
se sufre más fuera del campo, ¿no? Al ¿Que final, dentro del al final terreno? del día, y Bueno, aquí Martín, igual Martín nos no me va a podrá dejar decir. mentir, creo que en el campo pues puedes sacar toda esa energía, ese tema de las frustraciones, de querer corregir estando dentro, pero como directivo muchas veces te sientes impotente. En esta etapa del torneo, que es la planeación y ejecución de los refuerzos y esa parte que comentas, pues sí, uno puede moverse y tratárselo con el ánimo y con el método adecuado, porque también no es traer por traer, sino es la necesidad Claro, específica una en mal planeación también en puede donde llevar se una requiere, temporada y no muy es buena. una conjunción de la parte deportiva y del análisis deportivo con la parte directiva y poder realizar las contrataciones que así se requieran. Creo que disfrutaba más estar en el campo, pero bueno, es otra faceta y sí ha ayudado el conocer el vestidor, el saber cómo te comportas dentro, cómo los directivos te tratan muchas veces para poder corregir y tener detalles con los jugadores que ayuden a comprometerlos con el club. Y en esta categoría, ¿qué tanto ha cambiado en tu etapa de jugador a la de actual? Muchísimo, muchísimo. La gestión de personal es completamente diferente El a fútbol igual cuando es estábamos. diferente. Las exigencias, el profesionalismo, todas las herramientas con las que hoy cuentan los jugadores para poder salir a un entrenamiento y a un partido es totalmente diferente a las que teníamos nosotros. Era un poco más, pues no quiero llamarlo rudimentario ni nada, pero sí era rústico. Todavía no había una evolución en ciertas ciencias del deporte para poderlas echar a andar. Y hoy, pues el tema de redes sociales también y la televisión y todos esos factores, los jugadores están con muchos distractores a diferencia de Sí, antes. sí. Entonces el cuerpo técnico también se tiene que preparar de manera diferente. Nosotros en la directiva lo intentamos hacer, por ahí hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera de acá y en el tema específico del fútbol y en lo deportivo, porque sí requiere de preparación y de método estar en el día a día. Comentabas, también Martín, le ha tocado vivir ese cambio, en algún momento también fungió como directivo cuando pues Venados llegó a ser filial de los Atlante. Potros del Atlante, ¿cómo no? Sí, lo que dice Miguel es muy cierto, ¿no? O sea, cuando vives el fútbol de afuera, pues te da un poquito más te desesperas, te pones más inquieto porque quisieras estar adentro, ¿no? Pero lo que yo le quisiera decir a Miguel, me da mucho gusto ver un directivo que es yucateco, que sabe toda la infraestructura y sobre todo el tema interno de Yucatán, porque a veces vienes de afuera y no conoces todo el tema interno de la sociedad, cómo se opera, cómo el jugador puede de alguna forma vincularse o no vincularse al proyecto, ¿no? A mí me asombró y ver una final de Primera Fuerza Estatal donde fue una gran afición de ambos municipios que llegaron a la final. Y pues solamente decirle a Miguel que les falta solamente ese estirón en los últimos 2 o 3 o 4 torneos, es capitalizar, que tienen un buen, inician terminando en un buen lugar y luego cuando viene la liguilla ahí les ha faltado consolidar un poco de este buen torneo que hacen, pero también decirle qué le pueden decir a la afición. Hoy vimos que metieron una final de Primera Fuerza gran Más de 7,000 parte, sí, entonces sí que te da a indicar que siempre he sido yo consolidado desde que he llegado. Hay mucha gente que le gusta el fútbol y cómo atraer para que esa gente no se te vaya, ¿no? Ahí está Miguel la pregunta. No, totalmente de acuerdo con Martín. Sí, la afición en Yucatán existe para el fútbol, le gusta el buen fútbol, le gustan los resultados y por supuesto que sí tenemos muy claro que la cuenta pendiente pues ha sido el tema de un campeonato, de disputar una final, que la gente eso atrae al proyecto, hace que crezca. Así estamos dando la oportunidad a los jóvenes. Ha habido muchos debuts en los valores, en nuestra cantera y todo, pero el resultado deportivo y muestra de ello es que cada torneo buscamos reforzar y apuntalar mejor el equipo y no estar de manera mediana, ¿no? Y continuar con el equipo como tal. No buscamos el título y siempre con los mejores jugadores que puedan reforzarlo. Hemos tenido buenos planteles. Lamentablemente, si revisas, hemos tenido campeones de goleo, de nueves, mediocampistas, de los más con mayor rendimiento en la división, y no se ha dado el resultado final, pero bueno. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos esta noche. Estás en el juego. En
Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket, podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información visita programasparelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en el sabor de mi tierra, porque la sazón nos explica. Se hereda. Disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Todos los días tomo el camión para ir a trabajar, pero hoy casi llego tarde. Me faltaba dinero para recargar la tarjeta. Me puse a buscar monedas donde siempre las dejo, en la bolsa de la chamarra, en la charola junto a la puerta, las que dejo en el buró durante la semana o en el escritorio. Al final, no solo llegué a tiempo, me alcanzó para sorprender a Jessica en la oficina. Usa tus monedas, todas valen y hacen la diferencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa en el Juego, hablando del fútbol, de la Liga de Expansión y del club Venados FC Yucatán. Saludo al buen Marco Sánchez, quien se incorpora al panel. ¿Y qué te parece? Ya solamente 2 semanas, ¿no? Para el primer partido contra Irapuato, Venados FC en esta división. Hola Mario, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Primero que nada, dar un pésame lo sucedido el domingo, ¿no? A la familia Díaz, del futbolista, por lo que sucedió. Un imponderable que nadie esperaba, una buena reacción de parte de la SCP, pero pues desgraciadamente falleció un aficionado. Y a toda la familia de fútbol estatal, un pésame. Ya está próximo el inicio de la temporada. ¿Para qué están estos Venados? Para buscar el título. ¿Así? Marcos, sí, para buscar el título. La verdad es que, lo repito, hemos estado buscando esa estabilidad y buenos resultados torneo tras torneo. Se ha conseguido estar entre los primeros lugares, pero no hemos llegado al título. O sea, y nuestro objetivo cada vez que reforzamos o apuntalamos al término de un torneo al equipo es buscar el título de la Liga de Expansión. Miguel, es algo que no depende de ustedes, lo que hemos platicado sobre el ascenso y no ascenso, pero ¿qué tanto les pega en el ánimo el no haber ascenso? Al final de cuentas, no se pelea nada en esta liga, aunque inviertas, se siente que no hay nada que ganarle, ¿no? No, o sea, hace un ratito platicaba con Martín fuera de cámaras y no es la posición de querer pelear contra la federación, porque al final es el órgano que nos rige y nosotros somos unos agremiados de ahí y aportamos y queremos, pero también es una división que hemos sentido que las condiciones han ido disminuyendo, no solo el ascenso y el descenso. Hace 6 años, pues cuando se dio este acuerdo, acuérdense que no es un subsidio que nos da la federación. Los 3 últimos lugares de la Liga MX aportan esa cantidad económica para repartir a los equipos de expansión. 240 millones, ¿no? 240 millones para al segundo año. Avisan que no pueden con todo y hay 80 millones que completa la federación. En todo caso, la federación subsidia a los de los 3 peores de la MX. Claro. Pero pues a nosotros nos quitan el derecho a ascender, que eso te limita en lo deportivo, pero hasta en el tema comercial. El interés del aficionado, los patrocinios de las marcas, etcétera, y te puede etcétera. potencializar lo que vale tu ficha en Liga de Expansión logrando un ascenso deportivo. Mi pregunta ahora y mi duda es,
Al ser parte, Venados FC Yucatán, contigo y con Rodolfo Rosas, del grupo de los 6 que protestaron, que levantaron la mano, que hicieron bulla, que hicieron eco en medios nacionales e internacionales, ¿no hay el temor de que sean perseguidos con lupa, que detalle a detalle, y llámese arbitraje? Digo, eso no se da en el fútbol mexicano, es una suposición nada más, pero que les carguen la mano o que haya una lupa, una cacería de brujas. Pues no, Mario, porque la verdad estamos buscando dialogar. O sea, arreglarlo, dialogar y que se muestre con las decisiones de la propia federación el interés en fortalecer la liga de ascenso, de expansión o como le queramos llamar. Por años ha sido una división importante para el fútbol mexicano, de donde han salido grandes jugadores y creo que en estos últimos años ha quedado un poco rezagada. Teníamos Copa MX hace unos años, también no volvió a reanudarse después de la pandemia. O sea, había muchas herramientas que nos ayudaban a poder hacerla atractiva comercialmente, deportivamente, y hoy no las tenemos. Queremos recuperar y darle fuerza a la liga. O sea, estamos con reuniones bien organizados, con todos los puntos para aclarar, para platicarlos con la federación. O sea, no para estar en pleito. O sea, tomamos esta postura porque creo que no nos queda otra. En este torneo Apertura 2025, Clausura 2016, ya se debería de reanudar el ascenso. No hubo aviso de ello. Entonces lo único que queremos es estar claros y en una misma línea. Miguel, yo sé que el bienestar común en una situación deportiva y justa debería de ser que pudiéramos tener ascenso, pero los equipos de la máxima categoría han tenido empatía, algunos equipos porque se regrese con el tema del ascenso, o siguen ellos como directivos también de alguna manera aprobando esta injusticia deportiva a nivel nacional. Sí, tienen ahí visiones un poco diferentes igual en la MX, y sí hay algunos equipos, por ejemplo el Pachuca, que tiene algunos equipos más que lo acompañan en un bloque, que les gusta la idea de que existe el ascenso y el descenso. Y creo, y no estamos en contra de, ahí se maneja lo de la certificación, ¿no? Que pueda haber un proceso, que pueda haber seguir los canales adecuados, una reglamentación para poder acceder a ella administrativamente también, pero pues que sean más alcanzables, ¿no? Más lógicos, no pareciera que es algo que nunca se va a poder, ¿no? O por lo menos eso de que tienen que estar 4. O sea, sí, forzosamente para que uno pueda ya ascender. ¿Cuándo se espera la resolución del TAS? Ahí tenemos como una primera fecha el mes de septiembre, ¿no? Pero esperamos, la verdad es que nosotros esperamos poder dialogar desde antes y construir una solución antes, no necesariamente que el TAS termine de dictaminar esa parte, ¿no? Dos cuestiones, Miguel, rápidamente. La primera, lo que comentas del TAS, en septiembre se puede resolver o puede ser hasta diciembre. ¿Solamente a los 6 equipos que demandaron se les costó el subsidio o fue a toda la liga en general? Porque eso no se ha comentado. Se comentó que a los 6 se les suspendió el subsidio. Ahora, ¿a los restantes se les sigue dando o se suspendió? No, entiendo que es a los que continúan el proceso jurídico en el TAS. Su castigo. No hay más. Digo, pues, a lo mejor no te animas a decirlo, sí, pero... O sea, pues así se llama. Es una medida que se está tomando y... Bueno. Vamos a ir a una pausa. Sí. No hagas preguntas. Es una lana que va al Cruz Azul. Complicada, señor Marco Moreno. La vez pasada vino de chismoso, hoy viene con la espada desenfundada. Vamos a ir a la pausa. Regresamos. Esa noche estás en el juego. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. La comida mexicana es un festín de colores y sabores exquisitos. En Sabores y Colores, te invitamos a descubrir la riqueza de nuestra gastronomía. Acompáñanos los jueves a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán.
Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Seguimos esta noche platicando con Miguel Fernández Aldana, director administrativo de Venados FC Yucatán, el arranque del Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Martín Matías. Pues buenas noches. Miguel, a mí quisiera yo preguntarte ahorita que estás aquí como directivo, independientemente de lo deportivo, que como tú bien lo has dicho, han tenido mejorías en los últimos 3 o 4 torneos, solamente que no se les ha dado en los últimos, en los partidos ya de liguilla. ¿Qué ofrecerle? Sí hemos notado y lo platicamos, que cada vez va menos gente al estadio, pero más allá de lo deportivo adentro de la cancha, ¿qué ofrecerle en este nuevo inicio que viene el 1 de agosto al aficionado, ¿no? Porque lo que sí se me queda a mí claro es que hay gente mucho de fútbol, lo vuelvo a repetir, tuvimos un partido de primera fuerza donde la afición entraron más de 7,000 personas, como lo decía Mario, pero ¿qué ofrecerle a esta gente que de repente ha dejado de ir al estadio, a pesar de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, la directiva, para que pueda retomar y que pueda tener, además del partido en sí, adentro de la cancha, en la parte adentro del estadio? ¿Qué van a mejorar? ¿Cómo van a atenderlos? ¿Qué les pueden de alguna forma otorgar para que la gente regrese a ver a los Venados? No, Martín, definitivamente nuestro primer objetivo es que pueda haber un equipo atractivo en el campo, ¿no? Y pueda tener buenos resultados. Hemos notado que cuando el equipo juega bien, tiene buenos resultados y va en los primeros lugares, sí incrementa el número de aficionados. Y desde luego, pues como tú dices, también es una experiencia ir a un partido de fútbol, no solo por el tema del juego en sí. Pues ahí buscamos pues mejorar los servicios, hay dinámicas ya ahorita con los abonados, estamos vendiendo nuestros abonos, convivencias con el equipo, van a viajar a cada partido un abonado, con el equipo de visita, involucrados de alguna manera más. Y algo que hemos trabajado mucho y que ha sido nuestro proyecto base hoy en Venados es la cantera. Cada vez incrementa más el número de padres de familia y de jóvenes que fueron a nuestra cantera, y ellos tienen el derecho a entrar al estadio de manera gratuita con un adulto. Entonces, invitarlos y hacerlos parte casi de manera, pues no obligatoria, pero sí como compromiso y como parte de la identidad hacia el club. Sí, nos puedan acompañar a todos los juegos. Tenemos la Copa Venados que cada vez crece más. Solo este semestre el club, la cantera asistió a 5 torneos. 2 internacionales en Miami y en Madrid, el del DF, de Nacional de Fuerzas Básicas, que no van todos los de expansión, y tuvimos de Copa Celta, la Copa Venados. O sea, está en una constante dinámica de participación, de apoyar a Venados, de estar con la camisa de Venados y crecer a la familia Venados y a la identidad para poder volver a regresar al estadio. Sí es con la intención de que pues nos vayan a apoyar y sentirlos cada juego, porque sí es muy padre. Tuve la oportunidad de estar el domingo en la final y es muy padre ver el estadio con esa cantidad de gente apoyando a su equipo, y que sería muy importante para nosotros tener a la afición involucrada de esa manera. Tocando ese tema junto con la pregunta de aquí de Martín, mucho tiene que ver, y se comentó durante campañas anteriores, el horario que estaba estipulado por las televisoras. Hoy, al buscar tener sus propios horarios de juego, lo que están buscando el grupo de los 6 equipos, aunado a los demás, con los nuevos derechos de televisión, buscarán mejorar ese sistema para poder tener más afición en el estadio. Pues hemos buscado, la verdad, desde hace muchos años, tratar de que el horario baje. Hoy, porque creo que la primera jornada en mes a las 6 de la tarde, viernes a las 6.
es lo más temprano que nos dejan jugar, a las 6 de la El tarde. promedio de los partidos en casa van a ser los B de viernes con B de Venados, sí. A las 7 de la noche. A las 7, sí, exactamente. Y la verdad es que en la federación, después de aquella final del 2009, quedó vetado para el sureste y en específico para Yucatán poder tener un horario cercano a las 3 de la tarde. Es imposible, 3 y 4 de la tarde. Imposible, ni 5 de la tarde. ¿Ni 5? Ni 5 de la tarde. Pero sí lo hemos intentado. O sea, para regresar un poco a lo que el aficionado en Yucatán... Que es algo incongruente, ¿no? Porque la segunda y la tercera se juegan a las 3, juegan a la 1, juegan a las 11. De 11 de la mañana, que es el primer horario, en adelante, 11, 1, 3 y hasta 5 de la tarde. No hay un criterio uniforme de la federación. Totalmente. Las 3 divisiones son profesionales, ¿no? Sí, entonces, cada quien tiene sus propias divisiones. Pero bueno, lo que les dice la rama de la Liga de Expansión, no en Yucatán 3 de la tarde, no en Yucatán partidos a las 4, ni a las 5. Porque yo me acuerdo que hace un par de años hubo algunos a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí, no, pero lo que ellos testifican es que los equipos se quejan por el horario. Oye, Miguel, llega, supongamos, el día de mañana, habla la federación y dice, señores, hay ascenso. Ok, ¿cómo hacerle Yucatán para acceder al ascenso con el estadio que tenemos? Seamos sinceros, no tenemos condiciones. Definitivamente, pero el abrir el ascenso también te empuja, te obliga a sociedad, iniciativa privada, dueños de equipos, a gobierno, a dar ese paso. El estadio de Carlos Iturralde puede ser un estadio de primera división. Definitivamente tiene que modernizarse, tener algunas adecuaciones en algunos temas. Ya lo hemos revisado, sabemos que se podría hacer. Ese mismo estadio puede ser de primera división. Y no está imposible. No está imposible. O sea, no tiene que ser un estadio nuevo. No tiene que ser un estadio y el mejor ejemplo lo tienes claro. al ladito, ¿eh? El Parque Cuculcán, que de repente se metió una muy buena inversión. Pero la misma liga saca las incongruencias de las cantidades de asistencias y todo eso, ¿no? Que ya ni en Europa hay estadios pequeñísimos. Vamos a regresar con este tema de lo que dentro del plan de lo que ellos han estudiado, pues se le podría en un corto a mediano plazo hacerle modificaciones de remodelación al estadio Carlos Iturralde Rivero, ese estadio que fue inaugurado el 6 de junio de 1987. Va a cumplir próximamente 40 años, hoy día 38, de ser la catedral del fútbol en Yucatán. Vamos a la pausa, estás en el juego. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos que guarda el corazón. Acompañemos a Mario Chacón y a Julio Machay a un paseo por los recuerdos. Las salidas son los lunes a las 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Dónde dejé mi INE? Ay, papá, aún no has ido a recogerla al módulo. Ay, no. ¿Dónde dejé el papelito que me dieron? Está en tu chamarra negra, pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares. Si solicitaste tu primera INE, la actualizaste, pediste su renovación o reposición, debes recogerla en tu módulo. Que no se te olvide. Ve por ella. Participa. Hoy y siempre, lleva tu INE contigo. INE. ¿Te gusta la buena música yucateca? ¿Quieres conocer más sobre nuestros compositores? No te pierdas Trova Joven, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Es meridana, es
flor con alma y en todo el mundo no hay otra igual que sí. ¡Bomba! En tus plazas y tus calles, el tiempo parece volar. En Mérida blanca y pura, me quiero siempre quedar. Recuerda, no te pierdas Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de TV Yucatán. Quinto bloque en esta noche del programa En el Juego, hablando del fútbol de Venados FC Yucatán. Henry Chablé se une al equipo. Bienvenido, buenas noches, Henry. Buenas noches, Mario, buenas noches, Marco, Marcos, Miguel. Un gusto tenerte acá y pues aprovechando, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué vamos a ver en 15 días cuando en la jornada 2, cuando Venados tenga que estar jugando aquí en el Iturralde? ¿Qué la afición que nuevo puede ver en ese juego contra Tapatío? Bueno, el cuerpo técnico sabe que las incorporaciones que se hicieron para este torneo es con la exigencia máxima para que desde el primer partido de visita en Irapuato empecemos a sumar de 3 y tú sabes que si dejamos ir puntos desde el inicio se complica el torneo. Entonces la idea es arrancar desde el primer partido de visita bien en una plaza muy futbolera, seguramente con una buena afluencia de gente. Y un yo creo que va a estar lleno, Sí, va a estar de lleno. varios años de que la Trinca regresa a la Liga Expansión, en los partidos de segunda entraban más de 15,000 personas. El primer partido, El primer ¿no? partido, Sí. ya El sí, partido sí, sí. de León Chávez. Y aquí León contra Chávez. Tapatío en el Litoral. Es un partido motivante la primera jornada donde hay que ganar y aquí igual venían a sacar los 3 puntos. En realidad esperamos iniciar con el pie derecho, ese es el compromiso, hay equipo para eso, ha habido buenos partidos de preparación, Pumas, Toluca, Cancún, o sea, el equipo tenía una buena pretemporada. Oye, Miguel, perdón, yo creo, yo tengo la esperanza, digo, como aficionado, como cronista, de que el famoso ascenso regrese a la división de plata. Ahora bien, años atrás, antes de la pandemia, antes del cese al ascenso y descenso, el famoso cuaderno de cargos, el famoso cuaderno de solicitudes para ser certificados. De ese cuaderno como tal, ¿qué es lo que se pedía? ¿Qué es lo que ha podido cumplir al día de hoy Venados FC Yucatán? ¿Y cuál sería la asignatura pendiente? Sé que eran varias cosas, desde el área administrativa, el estadio que ya comentábamos, fuerzas básicas. Platícanos a grandes rasgos, ¿qué tanto se pedía y qué es lo que todavía Venados quizá le falte para cumplir? Sí, son 3 ejes, el comercial, el demostrar que ir creciendo, porque prácticamente toda la información financiera y comercial de patrocinios la tiene la federación, la tenemos que copiar y mandar para que ellos conozcan nuestros alcances y proyecciones en los siguientes años. En esa hemos mostrado una evolución en los ingresos del club. La segunda es de estructura, crecer nuestra estructura deportiva, femenil, varonil, y por último la infraestructura. Hace unos años, durante la pandemia, nos hicimos de la unidad donde hay algunas canchas que está al lado de la Marista en Temozón, que ahí está nuestro club para entrenar y oficinas del club. En esa parte, pues pudimos demostrar que tenemos un lugar para desarrollar desde categorías base a nuestros chicos y pues el estadio definitivamente necesita adecuaciones. Lo platicábamos hace un momento, varias adecuaciones, pero el estadio podría ser estadio de primera división. Nada más que pues un estadio público, que lo tenemos en comodato nosotros, que somos iniciativa privada. Creo que en conjunto sí podríamos alcanzar y lograr un proyecto que lo permite estar en condiciones. Hemos vivido una modernización de la unidad deportiva Cuculcán, también del Estadio de los Leones hace poco. Creo que el fútbol es uno de los deportes más importantes en el estado, si no es que el que más se juega, el más popular. Y tenemos aparte una cantera de chicos que quieren jugar en Venados, que debutan en Venados. Creo que valdría la pena en algún momento que sea un punto para tocar con sociedad y gobierno y poder hacer las adecuaciones pertinentes para que sea de primera división y poder sumarlo al cuaderno de cargos como tema cumplido. Miguel, mencionaste que ya tienen una idea general de qué se puede hacer para mejorar el estadio. Cuéntanos, ¿cuáles son esas ideas del proyecto que ya han pensado? No, necesitamos incrementar
número de aficionados, que la ventaja de la forma o la estructura del estadio es un estadio olímpico que te permite, tienes espacio para bajar todavía a cancha. Botarías la fosa. Sí, llegas, pero al número de aficionados llegas muy fácil y llegas de esa manera. También necesitamos todavía adecuar el tema de rampas para discapacitados, más baños para mujeres y hombres, o sea, 2 vestidores más. O sea, son temas de ese tipo de servicios, y obviamente el embutacado. Miguel, lo que comentabas, perdón que te interrumpa rápidamente, comentabas algo muy cierto. Es un estadio público, no es privado, es del gobierno del estado. 2 administraciones han pasado y se le hicieron 3 remodelaciones al estadio Cuculcán y no se le hizo nada al Iturralde. Ustedes como directiva no hicieron nada, no hablaron con la gente en su momento para ver, porque van 12 años que no se le ha metido más que unas remodelaciones en los baños, tengo entendido, y de en fuera no se le ha hecho nada. O sea, son en 12... toda la unidad es la única que es el único que no se le metió que le metan mano, ¿no? Sí, comparándolo con el Sí, Poliforum. todas las demás. Poliforum, adentro también. Acuático, ¿sí? El centro acuático, todo ya se metió. Sí, es el único inmueble que no le han echado mano. Pero no olvidemos que esto tiene todavía muchos más años. ¿Tú recuerdas cuál fue el último estadio del complejo que se inauguró? Cuando se inaugura primero el Poliforum Samná, 1981, 1982, el parque de béisbol Cuculcán, después las canchas, el centro acuático. Estuvo parada la obra, en obra negra, y fue hasta 1987, 6 años después del Poliforum, y un tanto casi igual del parque Cuculcán, que se terminó el Carlos Iturralde. Como que siempre el fútbol en ese complejo es relegado. Digo, a mí en lo personal, que me encanta el fútbol, me gusta igual el béisbol, me gusta ver el béisbol, el anclaje social que tienen los Leones y la afición es muy grande, pero creo que vale la pena hacer esa inversión para el gobierno, porque no solo es que juegue Venados, nosotros lo utilizamos y lo prestamos para el fútbol amateur. Hay actividades todo el año, a diferencia que en el Cuculcán, entonces constantemente se está usando. Valdría la pena tener un mejor inmueble y más moderno, pues para todos los yucatecos que practican el fútbol, no solo para los Venados de Yucatán. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya al cierre. Último bloque, hablando de Venados FC Yucatán y la Liga de Expansión que estará iniciando el próximo 1 de agosto. No se vaya, esta noche estás en el juego. Renacimiento Maya es un gobierno cercano, un gobierno atento a lo que vivimos todos los días y con el que puedo hablar de frente. Un gobierno que trabaja codo a codo con los campesinos y ganaderos y que está cerca de quienes más lo necesitan. Eso es Renacimiento Maya. Gobierno del Estado, 2024-2030. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
Último bloque de esta emisión de En el Juego. Mi estimado Marco Moreno, ¿tienes una invitación? ¿A quién quieres traer aquí próximamente? Con mucho gusto, nos gustaría que nos acompañara el presidente del club, el señor Rodolfo Rosas, de igual manera al director deportivo, Luis Miguel Salvador, y al Oye, pero Luis, hay que ver que case, ¿no? Que esté en medio. Ah, pero sí viene, sí viene. Es buena es un poquito onda. más complicado. Sigue con Venados. Como nunca lo veo por acá. Y también Sergio Pérez, el director de comercialización. Lo que sí te quiero decir que Rodolfo, cuando recién acababa de comprar, hacerse parte de la organización, lo tuvimos en repetidas ocasiones, 15 años atrás, 14, 15 años atrás, en este sede, en este programa, así que pues sería bueno volver a tenerlo. Lo hemos entrevistado en N veces, en el estadio, en las conferencias de prensa, pero pues ahí está la invitación. No, de hecho, había confirmado hace 2 semanas, pero tuvo el viaje a la Mat Cup a España con sus hijos que fueron a jugar y dijo que próximamente sí asistiría y estaría interesante que viniera. Correcto. Hablando del arraigo que Venados no está teniendo como debería ser, como estaba comentando Matienzo, de que la gente... ¿No sería bueno acercar a los Venados a la gente realmente? O sea, en programas pasados conversamos que Leones en su pretemporada a veces va a los municipios y juega. No estamos hablando de que vaya y juegue tal vez. Las condiciones no son las mismas, los campos y los terrenos no son los mismos. Pero en pretemporada poder ir a un municipio, entrenar, tal vez no entrenamiento físico fuerte, pero que se acerquen los niños, que la gente vaya, por identidad, que se vuelva a acercarse para volver identidad a la afición. ¿No sería bueno? Totalmente, y nos llevamos esa idea. ¿Qué hacemos? Mucho por partido mandamos a un camión, o sea, a un municipio, y tenemos la oportunidad de que nos visiten chicos de municipios del interior del estado, y después del partido, 10 minutos después, bajan al campo. Muchas veces no sé si han visto niños corriendo, estos son niños de municipios, y niños que ves la alegría, que no saben que existía ese estadio, que viven la experiencia. Imagínate poder hacer eso, pero a mayor escala, o ir a los municipios. Y acercarse a los jugadores, ¿no? Tener definitivamente la oportunidad de hablar con ellos, de conocerlos. Y yo creo que hay campos muy buenos, ¿no? Está Ticul, está Valladolid, además de Progreso, donde se han hecho campos de playa, ¿no? Pero yo creo que hay varios municipios que reúnen los requisitos para que pues vayan a entrenar. Valdrá la pena. Algún interescuadras. Muy buena idea. Sí, y ves que la afición se involucra. Ahorita que está el tema del ascenso, eso quieren. O sea, quieren recobrar la ilusión de poder participar en Primera División. En la Copa MX vivimos entradas de 12,000, 15,000, Pumas, Monterrey, Pachuca, América, Chivas. Nos tocaron todos los grandes, Toluca, ¿sí? Y eran llenos en el estadio. O sea, sí hay afición al fútbol en Yucatán. Sí, claro que hay. Sí nos duele que el estadio esté semivacío durante todo el torneo. Creo que también le daría realce si hubiera una mínima cantidad de jugadores en el primer equipo, jugadores yucatecos, que se arrope, que tenga arraigo con la afición. No, definitivo, y sí lo buscamos. Fíjate que en cantera estamos ya sin el miedo a debutar a los jóvenes, con un proceso ya muy corto de tercera liga de expansión, y cada vez son más los chicos que están ya como formando parte del plantel y debutando torneo tras torneo, ¿no? Ahí viene el hijo del Tato, Max, y una camada como de 3 jugadores yucatecos que han tenido participación y que buscamos que se consoliden. Que ese es otro tema, ¿no? Hoy en día en Europa se maneja mucho, en México con la selección ya lo vimos, tener pues un debut de un yucateco, alguien de la región de unos 15, 16 años. ¿Por qué tiene que ser ya 18 o ya más de 20, no? Si estamos en casa, si tiene las cualidades, pues hay que darle la proyección. Hoy estamos bajo esa visión, y en la cantera estamos bajando por categoría 1 o 2 años, aunque sean menores, tomándolo totalmente formativo y como principal objetivo la evolución del jugador. A lo mejor eso no te lleva a ser campeón en cada categoría, pero estamos buscando que puedan llegar preparados al primer equipo. Marco. No, sin duda, como bien lo comentas, Mario, yo creo que la proyección de los jugadores es lo más importante. No lo hemos platicado en programas anteriores cuando tocamos el tema de las franquicias, ¿no? de las fuerzas básicas de otros clubes que están sacando aquí en Yucatán. Miguel, platicaste acerca de los refuerzos y todo eso que vienen. En la última plática que tuve con Rigoberto hubo un tema muy especial. Ya no va a estar Gudiño en la portería.
viene gente atrás, o sea, hay gente que estuvo trabajando, con esos van a arrancar, ¿no? Tengo entendido. Si arrancamos con Diego. Diego es un portero que ya lleva 2 años en el club, siendo el segundo, y era el que estaba planeado desde hace 6 meses que arrancara en el último torneo de titular. De hecho, creo que arrancó la primera jornada titular y llegó Gudiño. Pues hoy pensamos en darle la oportunidad, creemos que tiene la capacidad y que ya está preparado para ella, y sí, el plan es en la portería arrancar con Diego. Henry. Y también regresa gente de experiencia que está en el club. El caso de Gael Acosta va a estar de nuevo. Viene un jugador que estuvo en Fuerzas Básicas de la América. Está Calero. O sea, hay un equipo joven que puede estar peleando ahí por los primeros lugares. Joven y con buena experiencia dentro de la división. Por eso esperamos que los resultados sean óptimos y que alcancemos una final este torneo, buscar el título. Marco. ¿Qué sientes que ha pasado? Que en los últimos años, hace 2 años nos ilusionó con ese primer lugar. Histórico, ¿no? Pero en los últimos años llegan bien o arrachados a la liguilla y en la liguilla se están quedando en la primera. ¿Qué está faltando para dar ese do de pecho? Yo creo que una falta de concentración en los partidos de ida normalmente en la liguilla para dejar ir la serie. Y lo hemos platicado en especial con los jugadores, con el capitán, con Néstor Vidrio, que hoy volvió a renovar con nosotros y que se ha mostrado como buen líder en los últimos años, pero creo que nos han enfrentado esos partidos con la concentración debida, porque la capacidad del equipo practicando un buen fútbol en todo el trámite del torneo, sí. Miguel, ahora bien, este programa lo estamos transmitiendo en vivo, en este martes desde el estudio de Tele Yucatán, pero esta pregunta la vamos a grabar y cuando termine la temporada lo vamos a escuchar. Decías, el equipo está para buscar el campeonato. Yo quiero decir, Rigoberto Esparza ve la parte en el campo, tú ves la parte administrativa, pero me imagino que es el mismo común el criterio. ¿A qué te comprometes? ¿Qué le dices a la afición para que en 3-4 meses revisemos esta grabación y veamos qué tanto se cumplió? Pues me comprometo como integrante de la directiva que vamos a estar haciendo todo lo necesario para que fuera del campo estemos peleando por la voz de la afición en Yucatán, por los niños, por los jóvenes, de poder tener un ascenso, de poder construir una mejor liga, que puedan tener mejores equipos visitando a Yucatán y que nuestro equipo sea el equipo competitivo al título y sea campeón. O sea, que en todos los sentidos la organización esté llevando con honor al deporte del fútbol en Yucatán. ¿Algo más, señores? Pues le deseamos todo el éxito a Miguel, a Esparza, a todo el equipo de Venados, que tengan un buen torneo en la Liga de Expansión. Hay que apoyarlos, hay que ir, hay que seguirlos y esperemos que este año llegue el campeonato. Marco. No, pues sin duda, como bien lo comentas, ¿no? Esperemos que sea un buen torneo para el equipo de los Venados. Al final de cuentas es el equipo más importante a nivel profesional en el fútbol aquí en el estado. Y se armó con un buen plantel, ¿no? Me llama mucho la atención lo que va a hacer Calero. Tiene un apellido muy importante, que es hijo de Miguel Ángel Calero, que fue jugador del Pachuca. O sea, tiene un buen quedar. Yo solamente les platico, Miguel, valoremos que hay un equipo en Liga de Expansión. Soñamos con tener algún día la MX, la primera división. El ascenso podría dar la posibilidad en cuanto al tema deportivo, que hoy Venados FC Yucatán pueda lograr en un ascenso deportivo si esto se revierte. Pero mientras tanto hay que ir al estadio. Como decía Martín Matienzo, hay afición en partidos como la primera fuerza en la final, en partidos del torneo de Copa contra equipos de la Liga MX. Hemos visto entradas arriba de los 10,000, de los 12,000 aficionados. Pero no por ello dejemos de apoyar al equipo máximo representante a nivel profesional de nuestro país. Recordemos que ya hubo temporadas que no tuvimos la división de plata, llamándose segunda división, primera división A o como fuera. Hoy lo tenemos, quizá el ascenso no está confirmado, pero el equipo, de la voz de su presidente, de su director deportivo, pues allá está el compromiso de buscar el campeonato. Y ojalá que regrese el ascenso, ¿no? Eso es lo. Ojalá lo necesitamos. Para que ya dejemos de escuchar. Es una liga que fútbol. No juega nada. Es una liga que tiene que buscar el ascenso. Lo necesita el fútbol mexicano, no solo Venados, sino todo el fútbol mexicano. No festejar en Europa, no festejar en España por parte de los directivos mexicanos. Hay que festejar lo que en casa hay. Y aquí hoy no hay ascenso de la Liga de Plata a la Liga de Oro. Miguel, nos vamos. Correcto, agradezco el apoyo, el espacio y que siempre estén pendientes de los Venados y
verán que no va a ser un torneo, va a ser un torneo bueno para el club y para el estado. Ya nos vamos, les recuerdo, el fútbol es pasión porque tus pies expresan lo que siente tu corazón. Hasta la próxima, muy buenas noches. El show de Chupirul y Caramelo llega a Tele Yucatán. Disfruta de un programa lleno de diversión. El show que hará reír a todos los irises, igual que a las chichis más lindas, chuch. El show de Chupirul y Caramelo por Tele Yucatán. Kansas, eres Ponzi, Kansas. Exageras, Caramelo. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Vuelve el programa favorito de los yucatecos. Pinole y sus amigos regresan con más ocurrencias, risas y situaciones disparatadas en el mágico pueblo de Tintinquí. Prepárate para una nueva temporada de Bashonda, donde la diversión nunca termina. No te lo pierdas, los jueves a las 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal